Deleitados se encuentren en esta segunda parte de la sesión de hoy. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte. Hoy viernes 10 de noviembre de 2023, donde estamos abordando una especie de teoría del delito para su abordaje práctico a mis alumnos de la asignatura práctica 3, práctica de derecho penal, y al público en general. Bueno, les decía yo en la sesión anterior, por cierto, a todos los que me están siguiendo acá, todas estas clases se encuentran ubicadas en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, para los cuales les recomiendo se suscriban a ese canal para que encuentren mis criterios vinculados al derecho penal. Bueno, les decía yo en la sesión anterior que el establecimiento de la responsabilidad penal puede verificarse en un sentido formal, en un sentido estático y en un sentido dinámico. Y que, bueno, hoy me voy a ocupar un poco para hacerle una referencia a ustedes de ese sentido, digamos, estático, la llamada teoría del delito, a los efectos de poderle dar un interés práctico después en sesiones subsiguientes. Vamos a hacerme auxiliar un tanto ahorita con unas láminas, pero lo primero que quiero significarles es que, bueno, con venir a clase fundamentalmente tienen, pero que existen importantes textos que lo pueden ayudar en el ámbito de este derecho penal sustantivo, los manuales de derecho penal, el manual de derecho penal, por ejemplo, del doctor Alberto Artiaga Sánchez, el libro Teoría del Delito del doctor Juan Luis Modolel, el manual de derecho penal del doctor, los doctores Grisanti, que tienen aquí. Este libro me gusta mucho, Introducción a la parte especial del derecho penal, de Baluone. También, cómo dejar de mencionar autores tan importantes como Muñoz Conde, tanto en su derecho penal parte general como su derecho penal parte especial. Las lesiones de derecho penal, tanto en la parte general de la Universidad Externado de Colombia. Aquí tienen el de la parte especial, pero la parte general está sin desperdicio. Hay un trabajo interesante del Tribunal Supremo de Justicia, un libro de compilación de muchos autores que se llama Derecho Penal, Ensayos, publicado hacia la primera década de los años 2000, que se consigue todavía en la librería del Tribunal Supremo de Justicia. Este trabajo de Angie Arce Acuña, el concepto de bien jurídico en el derecho penal, que lo pueden encontrar en PDF. Entonces, bueno, si tenemos familia de delitos, me gusta mucho la expresión de von List, todo derecho existe para el hombre. Tiene por objeto la defensa de los intereses de la vida humana, lo que en alemán se denomina Lebensinteressen. El derecho es por su naturaleza la protección de intereses, la idea fin da fuerza generadora del derecho. Por lo tanto, en la parte especial del derecho penal, es decir, en el libro segundo del Código Penal, vamos a encontrar agrupamientos, agrupaciones de delitos que se vinculan por la similar protección de bienes jurídicos. Pero es evidente que el primer aspecto que hay que tomar en cuenta es el aspecto de la tipicidad. Ustedes abren el Código Penal en su primer artículo, el artículo 1, nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviera expresamente previsto como punible por la ley ni con penas que ella no hubiera establecido previamente. Aquel concepto que muchos lo derivan a partir del texto de Césare Beccaria o Beccaria, Césare Bonacera, aquel texto de la segunda mitad del siglo XVIII, de los delitos y de las penas, con aquella famosa expresión, el nullum crimen, nula pena, sin el eje, sin el ex, certa, scripta, nadie podrá ser sancionado sino sobre la base de ilícitos que estén descritos previamente en pauta de ley. Y esa pauta de ley tiene que ser una ley cierta en el sentido que la reconozcas tanto tú como yo,
Recordemos que toda relación jurídica se estructura en la idea de alguien quien tiene un derecho y en línea recta se está topando con alguien quien tiene una obligación o deber. Mi derecho no es tanto, sino hasta que mi alter, ese quien está obligado a reconocer mi derecho, pues lo reconoce. Cuando ello no ocurre, cuando más bien ocurre el desconocimiento de ese derecho, y por eso ustedes estudian derecho, precisamente porque es lo que suele ocurrir generalmente, la normalidad jurídica, es decir, esa fisiología de los derechos, el comportamiento de los mismos no es lo que normalmente ocurre. Lo que ocurre normalmente es lo patológico. Entonces, bueno, ahí entra el derecho un poco para resolver conflictos. Entonces, ello expresado en cuerpos normativos. O sea, esto es un gran avance porque generalmente saber un origen consuetudinario del derecho, aquí se acostumbra a sancionar con determinada pena a quien cometa hurto o a quien cometa estafa. No, ya yo sé que me estoy basando, como se dice en el ámbito anglosajón, en un rule. Es decir, el rules, está allí como una previa pauta, pero esto no solamente está establecido en el primer artículo del Código Penal, por cierto, y tampoco es lo único que derivaría el establecimiento de la responsabilidad penal. Tan importante como la tipicidad es obviamente encontrar la culpabilidad y es obviamente encontrar la antijuridicidad, aunque muchos de ustedes, si se acogen a determinadas escuelas del derecho penal, dirán, no, es que precisamente la culpabilidad y la antijuridicidad deviene de la propia tipicidad. El hecho de que el ordenamiento jurídico penal preceptúe, tenga una norma jurídico penal que conduzca a una sanción, es lo que se deriva el origen normativo de la antijuridicidad. Fíjate que el Código Penal no establece la descripción de tipos en un mandato de no hacer, es decir, no matarás, como son las leyes no, como son lo que llaman el sustento religioso del concepto de pecado. No matarás, no hurtarás, no desearás la mujer del prójimo o amarás a tu madre o a tu padre. Entonces, bueno, en fin, lo que se dice es el que intencionalmente diere muerte a otro será sancionado. Entonces ya tú sabes aquello de la función preventiva y la función represiva de la pena. La función represiva de la pena, bueno, desconociste una norma que te exigía una determinada forma, una conducta determinada, y entonces será sancionado, pero también la llamada función de prevención general de la pena. El otro está viendo que el que infringió una norma y fue sancionado, entonces ya yo me abstengo de realizar similares conductas porque veo el ejemplo que ha ocurrido con la sanción frente a quien infringió la norma. Entonces, esa tipicidad así será de importante que no solamente está presente en el primer artículo del Código Penal, sino que está presente nada menos que formando parte del debido proceso. En la propia Constitución, artículo 49, numeral 6, el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. En consecuencia, 6, ninguna persona podrá ser sancionada por actos o omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. De aquí es que muchos autores hablan de una ilicitud penal ortodoxa y de una ilicitud penal colateral. Es decir, los tipos penales o están descritos en un código penal o están descritos en cuerpos de ilicitud colaterales. En la historia del derecho existe el llamado proceso de codificación. Oye, lo ideal sería que todo se encontrara en un solo texto para que no tuviésemos aquellos problemas de antinomia o de anomias. Los problemas de antinomia son, bueno, que el mismo supuesto de hecho está siendo regulado de forma distinta, y el problema no es que tenga la misma pena o la misma descripción del supuesto de hecho, el problema es cuando lo tiene distinto. Entonces en una parte se describe la violación de una forma y se describe en otra la violación de otra forma, o las sanciones son distintas, en una se deriva una mayor sanción y en otra una menor sanción. Entonces nos encontramos con los problemas de
antinomia, un supuesto de hecho con diferentes consecuencias jurídicas, y viene a resolvernos el asunto el indubio pro reo, la interpretación de la norma que sea mucho más favorable para el reo. Artículo 24 de la Constitución. Recuerden que no solamente existe un indubio pro reo de norma sustantiva, sino que puede haber un indubio pro reo de norma adjetiva o inclusive un indubio pro reo de norma apreciativa de la prueba, como lo establece el 24 de la Constitución. ¿Cuál es la norma que al reo le favorece más? La norma de carácter sustantiva, donde se describe el delito o estén los elementos de la dogmática jurídico-penal, o la norma de carácter adjetiva. Bueno, todo ello, o la norma que aprecia la prueba, todo ello, decía yo, tiene su respuesta a partir del propio texto constitucional. La Constitución dejó de ser aquella especie de librito exclusivamente político, y vamos, tampoco es que me voy a chupar el dedo indicando que la Constitución no es un libro político, pero evidentemente hay que asumir el uso forense de la Constitución, encontrar en la Constitución la interpretación frente a puntuales problemas de derecho penal, o frente a puntuales problemas de derecho procesal, o frente a puntuales problemas de derecho probatorio. La Constitución como norma suprema que permite la interpretación, y por ello el concepto de las fuentes del derecho, empezando por la propia Constitución, en la cúspide, si asumimos aquella manera como gráficamente lo definía Hans Kelsen en su teoría pura del delito, en donde parecía que la norma suprema es la que se encuentra en el tope, así como en el árbol de Navidad, las estrellitas de Navidad, y si uno ve, pero bueno, pero si la Constitución es el sustento de todo, ¿por qué no está en la base? Bueno, pareciera que para Hans Kelsen estar arriba es más importante que estar abajo. No, a veces uno está abajo y también disfruta igualito como si estuviera arriba, pero en fin, ya ese sería un problema de locación. Entonces, resulta que esa tipicidad, digamos, no es el único andamiaje, el único sustento, el único anclaje de la responsabilidad penal. Claro que es uno importantísimo, no se dilata el legislador, lo contiene nada menos que en el primer artículo del Código Penal, apenas abriendo ese Código Penal, pero evidentemente no es el único. Entonces, vamos a tratar de graficarlo, porque es que también hay que aceptar una tipicidad de carácter genérica. Entonces, vamos a tratar de graficarlo, ¿verdad? Vamos a ver si me da si me da el dibujo, ¿ok? Vamos a colocarlo. En una perfecta línea en la cual, por un lado, estaríamos colocando establecimiento de la responsabilidad penal. Entonces diríamos acá, aspecto objetivo. Y vamos a denominarlo por ahora la causación. Algunos hablan de la acción, pero yo no podría ser acción u omisión, porque hay delitos que se realizan haciendo y hay delitos que se realizan omitiendo. Pero por el otro lado, vamos a encontrarnos con el llamado aspecto subjetivo. La culpabilidad. Esta sería la primera referencia al asunto. Es decir,
nadie es responsable objetivamente, en la realización de un hecho, ¿ok? Nadie lo es. O sea, nadie es solamente por esto responsable. No existe una responsabilidad objetiva. Es decir, no todos son responsables por hacer sin querer, pero así como tan malo es pretender establecer la responsabilidad por un hacer sin querer, de igual forma, nadie es responsable por querer sin hacer. Los pensamientos, pues no delinquen. Cogitationem nemum partitur est. Es decir, empezaríamos a firmar una responsabilidad penal por un hacer queriendo, en primer lugar. Entonces, esa tipicidad, evidentemente, confluye en la idea de que existe el delito como una realidad plural. ¿Okay? El delito no es exclusivamente una realidad. Vamos a tratar de borrar todo esto. ¿Okay? Vamos a ver si me permite. Vamos a ver si me sé esto de borrarlo todo. ¿Okay? Perdón que aquí metí la pata. Aquí metí la pata completamente. ¿Ok? Entonces vamos a volver a compartir pantalla con una pizarra. Y entonces, deja ver, seleccionar, dibujar, y por algún lado debo tener algo que dice borrar. Vamos a ver. Eso es. Borrar. Y ahora lo que no sé cómo borrar esto. Eso es. Poco a poco. Poco a poco voy yo acostumbrando. Elena. Perfecto. Se va y se va. Y aquí voy a colocar lo siguiente. El delito como una realidad plural. Y entonces voy a colocar como una especie de esquema. Y aquí voy a colocar la palabra tipicidad. Y voy a colocar acá elementos del tipo que podrían ser descriptivos o naturalistas. Podrá haber elementos del tipo que son de carácter valorativos, axiología. Podrán ver elementos del tipo que son de carácter jurídicos. Sustento en referencias
normativas. También te podría hablar que la estructura de la norma jurídico penal es un supuesto de hecho y evidentemente una consecuencia jurídica. Así, patológicamente podemos encontrar algo que se denomina tipo penal en blanco y algo que se denomina delito imposible. Lo que resta o exceptúa tipicidad son las causas de atipicidad. Por ejemplo, la existencia o no de condiciones objetivas de punibilidad. Me explico. El delito es una realidad plural, pero obviamente no te vas a acostumbrar exclusivamente que ese es el único elemento del delito. Vamos a encontrar también otros elementos del delito, como es, por ejemplo, la culpabilidad. O vamos a encontrar otro elemento del delito, como es, por ejemplo, la antijuridicidad. Y nos vamos a encontrar otro elemento del delito, como pudiera ser la punibilidad. Esto sería una visión del delito como una realidad plural. Plural porque, bueno, hay muchos elementos. El primer elemento, el de la tipicidad, culpabilidad, antijuridicidad y punibilidad. Ahora, no todas las escuelas están contentas y están conformes con esto. Hay escuelas dentro del derecho penal que dicen, no, nada de eso. Nada de 4 elementos. Generalmente, eso los abordan en una noción tríptica, 3 elementos, porque la punibilidad sería como el patito feo de esa familia, ¿verdad? Es decir, pareciera que es lo que menos se estudia y sin embargo es tan importante como los elementos anteriores. Hay escuelas, la escuela dual del delito, la escuela con 2 elementos, ¿verdad? Que indican, no, realmente el delito está conformado por la tipicidad y la antijuridicidad, porque la culpabilidad forma parte de la propia tipicidad. Por ejemplo, vámonos a una expresión, el homicidio, 405 del Código Penal. No dice la norma solamente el que matare a otro será sancionado con 12 a 18 años de presidio, sino que indica la norma el que intencionalmente diere muerte a otro será sancionado de 12 a 18 años de presidio. Entonces, ese elemento, la intencionalidad, la culpabilidad, formando parte del propio tipo. En el 451 del Código Penal, el que describe el hurto, indica el que se apodere, el que sustraiga un bien mueble sin el consentimiento a los efectos del aprovechamiento del bien mueble. Entonces esa finalidad última está allí presente. De allí muchas de las escuelas del delito, del llamado causalismo, en la cual lo importante era la causa inicial que desembocaba en el resultado antijurídico. Vamos, que todo en la vida es una relación causal, absolutamente todo es una relación causal. Porque yo estoy aquí a las 8:30 con ustedes, bueno, porque se supone que me desperté 1 hora y media antes, si no estuviera todavía en la cama y no estuviera dándole la clase a ustedes. Porque ese bien se encuentra en el ámbito del otro. Bueno, porque se apoderó
lo sustrajo, siendo que originariamente se encontraba en otra parte? ¿Por qué esta persona 9 meses después, esta dama, está dando a luz? Bueno, pregúntate tú lo que ella hizo los 9 meses anteriores, ¿verdad? Es decir, todo en la vida es una relación francamente causal y por lo tanto, ni corto ni perezoso, las primeras escuelas del delito se afincaban fundamentalmente en esa relación causal. Por cierto, no casual, no es un problema de casualidad, es un problema de causalidad. Y entonces ahí venían las diversas hipótesis, la teoría de la conditio sine qua non, la teoría de la causa eficiente, porque llegaríamos a un extremo tan tremendo como decir que el responsable fue el carpintero que hizo la cama en donde se concibió, quien después cometió el delito. Entonces el responsable del delito sería el carpintero que hizo la cama. Ahí llegaríamos a extremos tan rocambolescos como ellos. Y por lo tanto debemos tener un límite en el tema de la atribuibilidad, y por allí nos viene la teoría de la imputación objetiva. En una imputación objetiva, atribuirle a alguien sobre la base de determinados elementos. Pero ella no era la única escuela, estaba en la escuela del finalismo, aquella expresión tan gráfica de von Lis, donde dice: no existe ninguna causa invidente, toda causa tiene una finalidad. Es decir, todo el que está realizando un hecho es porque al final del camino se está proyectando una determinada finalidad. No es un problema exclusivamente de causa. Es decir, el problema no es solamente accionar el arma, sino que yo lo quiero muerto. El problema no es que yo me desnude, el problema es que yo quiero concebir la penetración a los efectos de satisfacer un placer concupiscente. Entonces, todo en función de una finalidad. Más sin embargo, a partir de estas explicaciones, hay gente que dice: no, yo me quedo en la escuela tríptica. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque cada uno de estos elementos, bueno, tendrían su especie de contra. Es decir, cuando no hay tipicidad, bueno, cuando existe una causa de tipicidad, cuando no existe la culpabilidad por las contras, cuando existe una causa de exclusión de la culpabilidad, cuando no existe la antijuridicidad, cuando existe una causa de justificación, por ejemplo, o cuando no existe la punibilidad, cuando existe, por ejemplo, una excusa absolutoria, porque el hecho es típico, es culpable, es antijurídico, pero al final del camino, como una especie de embudo, no se da una punibilidad. Entonces, bueno, vamos a quedarnos, yo soy partidario un tanto de esta escuela, de esta visión, digamos, tríptica o una pentavisión, cuatro, es decir, los 4 elementos del delito, pero vamos a quedarnos por ahora en el ámbito de la tipicidad. Así, decía yo que el primer artículo del Código Penal, bueno, imprime ese principio de tipicidad. Hay quienes parece que no les gusta y hacen una distinción entre el principio de legalidad sustantiva y la tipicidad, que no es lo mismo tipicidad que el principio de legalidad sustantiva. Yo lo creo en el sentido que ese principio de legalidad sustantiva se sustenta, digamos, en el hecho de que no solamente se describe la familia de delitos, sino que se describen los elementos de la dogmática jurídico-penal. Es decir, en alguna parte yo tengo que encontrar la descripción de la dosimetría penal, o sea, aplicar el término medio en lugar del límite superior y el límite inferior. En alguna parte yo tengo que encontrar el lapso o el término de la prescripción. En alguna parte yo tengo que encontrar cómo se regulan los concursos de personas, concursos de personas en el delito o concursos de delitos. Entonces, por lo tanto, hay un principio de legalidad que no solamente se ubique en el ámbito de la descripción de tipos penales, sino que la parte dogmática, la parte de lo que permite la interpretación de la familia de delitos, se encuentra ubicado también, por ejemplo, en el libro primero del Código Penal. Por cierto que no es el único libro que describiría ese libro primero del Código Penal. Por ejemplo, el cuerpo de ilicitud penal colateral, que establece principios de interpretación economicista. Por ejemplo, el concepto de delincuencia organizada, aquella noción de cuándo es una delincuencia organizada, o el concepto de violencia de género, ¿verdad? En los capítulos iniciales, los artículos iniciales de la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Pero vamos a quedarnos en el ámbito de la tipicidad. En ese ámbito de la tipicidad, disculpen que se me fue aquí la lámina, gajes del oficio.
El tipo penal va a contener elementos descriptivos o naturalísticos, es decir, que se conocen por la simple condición de que una persona no ha vivido y coloquialmente tiene una noción al respecto. El concepto de matar, por ejemplo, nadie explica, no reglamenta la norma que es matar, cese de funciones vitales, pero también hay el concepto de nocturnidad, noche, el concepto de descampado, en fin. Pero también los tipos penales conllevan elementos valorativos, es decir, donde lo axiológico juega un papel fundamental. La interpretación a partir, no solamente un problema de hermenéutica, de interpretación, sino de ver el sentido que tiene la expresión en un determinado contexto social. Hay un delito por allí, ¿verdad?, que se llama seducción con promesa matrimonial. Y entonces dice que la víctima siempre es una mujer entre 16 y 21 años que, bueno, que dio el anticipo, pues, que dio el anticipo de contenido sexual bajo la promesa de matrimonio de parte de alguien, y eso no se concreta, y la norma establece como un elemento netamente objetivo, hasta de carácter descriptivo, que la víctima sería de 16 y 21 años, pero también contempla un elemento de carácter axiológico o valorativo. Se dice siempre y cuando la mujer sea reconocidamente honesta. Imagínate tú. Es decir, verificar la honestidad desde un punto de vista social. Bueno, ¿qué honestidad se refiere a la norma? Una honestidad de que no comete delito, una honestidad de que no roba. Pero ponte tú que la honestidad sea de carácter sexual, una honestidad. Entonces, decir la prostituta jamás podría ser víctima del delito de seducción con promesa matrimonial. Bueno, pero si ella no estaba ejerciendo su oficio y accedió a un acto carnal solamente en la promesa de alguien que se quería casar con ella, entonces, ¿por qué negarle esa posibilidad? Bueno, entonces hay elementos de carácter axiológico, para no seguir en el ámbito de los delitos contra la libertad sexual, por ejemplo, en el delito de incesto, el que sigue al inquinto, disculpen el chiste malo de la mañana, dice acostarse con el papá, acostarse con la hermana, acostarse con la mamá, pero dice la norma, siempre y cuando cause escándalo público. Entonces hay un contenido ahí de carácter axiológico, valorativo. Pero también nos podemos encontrar con elementos de carácter jurídico. Aquí incurrí yo en un error, puse jurídicos. Y ustedes dirán, bueno, pero claro, si estamos hablando de derecho, todos esos elementos son de carácter jurídico. No, 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 lo que quiero significar es que la creación del elemento del tipo surge es a partir de una referencia normativa. Por ejemplo, la estafa de un bien inmueble implicaría que sea en el ámbito del registro de la protocolización de la venta del bien inmueble, porque el registro, la protocolización no es algo naturalista, no es algo descriptivo, existe a partir del derecho. Aquel concepto de empresa vinculada o afín, bueno, es una creación jurídica. El propio concepto de la persona jurídica, se dice persona jurídica o persona de derecho moral, como una creación, no preexiste al hombre, es decir, el hombre lo crea perfectamente. Entonces hay elementos de carácter normativo, elementos de carácter jurídico dentro de ese tipo penal. De igual forma, hay que entender la estructura de la norma jurídico penal. La estructura de esa norma jurídico penal es la existencia de un supuesto de hecho, el que intencionalmente diere muerte a otro, por ejemplo, y siempre una consecuencia jurídica, será sancionado. Por cierto, que esto no es algo distinto a la estructura de la norma jurídico penal. Toda norma jurídica se estructura en la idea de un supuesto de hecho y de una consecuencia jurídica. Bueno, si yo manifesté mi voluntad libre de apremio y coacción para poder casarme con respecto a otra y hago la pauta con respecto a otra, porque solamente se permite el matrimonio entre un hombre y una mujer, y hago la pauta registral respectiva y manifiesto mi voluntad, es decir, no existe ni dolo, ni violencia, ni error, como los elementos que afectan todo negocio jurídico, consecuencia jurídica, estoy casado. Si yo me genero un enriquecimiento por encima de una base imponible determinada en la norma jurídico-tributaria, consecuencia jurídica, yo
soy contribuyente, debo pagar un impuesto sobre la renta que sobre la base de ese enriquecimiento. Entonces, esto no es algo que se encuentre absolutamente limitado al ámbito del derecho, la estructura de la norma jurídico-penal, pero fíjate que es importante entender que nos podemos encontrar con problemas de antinomias, el mismo supuesto de hecho que está siendo regulado por diferentes consecuencias jurídicas. Oye, el legislador debería ponerse de acuerdo, ¿verdad? Pero no lo es, la vida es como es. Y entonces a lo mejor existe una apropiación indebida calificada en el ámbito del Código Penal, 468 del Código Penal, pero existe también una apropiación indebida que se califique en el ámbito de una relación de intermediación financiera, por ejemplo, en la ley de instituciones del sector bancario, cuando existe una propia una apropiación indebida allí. Entonces, bueno, tendríamos que ver cuál es la que sea mucho más beneficiosa al reo cuando exista realmente duda en la aplicación de una norma. Aquí no habría tal duda, porque la apropiación indebida calificada del 468 se da en el ámbito de una relación mercantil, industrial, pero en la de la ley de instituciones del sector bancario se da exclusivamente dentro de ese específico acto de comercio regulado por el artículo 3, el artículo 4 del Código de Comercio, que se trata de la intermediación financiera. Pero tan importante como las antinomias son las anomias, es decir, ese hecho que debería ser regulado por el derecho, pues no lo está. Y si no lo está, definitivamente no compartimos con el primer elemento de ese escalón para verificar la responsabilidad penal, que sería la tipicidad. También puede existir tipos penales en blanco. Imagínate una norma que indique el que haga algo será sancionado. Bueno, de las dos formas está mal, porque no se dice el supuesto, pero tampoco se indica la sanción. Es decir, para que sea plena la aplicación de un tipo penal, ha de ser pleno en la definición del supuesto de hecho y en su consecuencia jurídica. No todo, el papel aguanta todo, no todo lo que esté escrito conducirá a una sanción, lo cual es distinto al llamado delito imposible. Es decir, puede que sea típico, pero es de imposible realización. Allí está el 406, numeral primero del Código Penal, hablando de hipótesis de homicidio calificado, y cuando uno ve en la comisión del delito descrito en el artículo 442, 440, y cuando uno revisa el 442 del Código Penal, uno encuentra la difamación. Es un delito imposible. ¿Cómo se podría cometer un homicidio calificado en la realización de la difamación? Si con la difamación yo lo que quiero es ofender el honor, la dignidad, el pudor. Es decir, o estaríamos aceptando el medio moral para la comisión del delito. Es un error de las diferentes reformas, de la última reforma 2005 del Código Penal, que se le olvidó borrar eso. Y bueno, finalmente, en la clase de hoy nos veríamos el próximo viernes, Dios mediante, a las 8:30 de la mañana. Hay que decir que el hecho no es típico cuando existen causas de atipicidad, por ejemplo, la inexistencia de condiciones objetivas de punibilidad. En el caso del encubrimiento, no es responsable el que es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad por expresa disposición de la norma. Entonces, eso hace que el hecho que en apariencia es típico, lo hace atípico, la inexistencia de condiciones objetivas de punibilidad. Siempre a vuestra orden, cualquier duda, acudan a mi correo.